El penetrante olor a tierra seca y el silencio ensordecedor que siguió al chirrido de los neumáticos de Ricardo marcaban el final de una era. La brisa vespertina, antes suave y prometedora, ahora se colaba por las rendijas de la vieja casona, trayendo consigo el eco de palabras crueles, cada una un puñal helado en el corazón de Elara. Su mundo, construido con sueños y esfuerzos compartidos, se desmoronaba en un instante, dejándola sola frente a la vastedad de un futuro incierto. Pero 5 años después, aquella mujer humillada, que apenas podía sostenerse en pie, haría que el mismo hombre que la abandonó llorara ante la magnitud de su renacimiento. Elara se movía por la cocina con la familiaridad de quien habita su propio universo. El aroma a guiso de lentejas, con su toque de comino y hojas de laurel, llenaba el espacio, prometiendo un calor reconfortante que su alma necesitaba con urgencia. Sus manos, ágiles y expertas, picaban un puñado de cilantro fresco, mientras su mente divagaba entre los recuerdos de los primeros años de matrimonio con Ricardo. Habían llegado a esa finca, el olvido, con la ilusión de convertir la tierra árida en un vergel y el granero ruinoso en el corazón de un próspero negocio avícola o agrícola. Ella había creído, con una fe inquebrantable, en cada palabra, en cada promesa que él le susurró bajo la luna de aquellos primeros días. Tenía 32 años, y la vida, pensaba, apenas comenzaba a desplegar sus mejores capítulos. Últimamente, sin embargo, la brisa de la felicidad se había tornado en un viento gélido. Ricardo pasaba más tiempo en el pueblo, en la ciudad, en cualquier lugar que no fuera su hogar. Las excusas eran cada vez más elaboradas y menos creíbles. La mirada de Elara, que antes reflejaba la luz de la esperanza, ahora se nublaba con la sombra de la preocupación, una nube densa y pesada que amenazaba con descargar una tormenta. Hoy, sin embargo, había una extraña quietud en el aire, una calma tensa que le erizaba la piel. Ricardo había dicho que regresaría para la cena, algo que no hacía desde hacía semanas, y Elara, a pesar de la punzada de ansiedad, había encendido el viejo fogón con un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, todo volvería a ser como antes. El sonido de un motor, esta vez diferente al habitual, rompió el silencio de la tarde. No era el traqueteo conocido de la camioneta de Ricardo, sino un motor más nuevo, más potente. Elara dejó caer el cuchillo sobre la tabla de madera, el golpe seco resonando en la cocina. El corazón le latió como un tambor de guerra, un presagio funesto que le contraía el pecho. Se secó las manos en el delantal y caminó con pasos lentos y temblorosos hacia la puerta principal de la casa. La luz del atardecer teñía el patio de un naranja rojizo, proyectando sombras alargadas y distorsionadas de los viejos árboles. Un automóvil reluciente, de un color rojo vibrante que parecía gritar extravagancia, estaba estacionado justo frente a la entrada, y de él descendió Ricardo, con una sonrisa que Elara no reconocía, una sonrisa amplia y falsa. A su lado una mujer joven, no mayor de 25 años, vestida con ropas ceñidas y joyas que destellaban bajo el sol moribundo. Se ajustaba un sombrero de ala ancha. Su cabello rubio caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos, pintados con una audacia que Elara nunca se habría permitido, recorrían el modesto hogar con una expresión de desdén apenas disimulada. El mundo de Elara se detuvo. El olor a lentejas se volvió nauseabundo. El calor del fogón, insoportable, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras una punzada de dolor agudo le atravesaba el pecho. Ricardo, al verla, frunció el ceño, como si su presencia fuera una molestia inesperada. «Elara», dijo Ricardo, su voz desprovista de la calidez que alguna vez le había dedicado, «¿qué haces ahí parada como una estatua? Pasa». Pero él no la invitaba a pasar al hogar que ella había cuidado con tanto esmero. La invitaba a ser testigo de su propia humillación. La joven a su lado se echó a reír, una risa aguda y superficial que rasgó el aire como un cristal roto. Elara sintió las miradas de los pocos vecinos que se encontraban en el campo,
trabajando la tierra o recogiendo agua del pozo comunitario. Las miradas eran de sorpresa, de lástima, de chismorreo silencioso. Sus mejillas se encendieron, no de vergüenza por sí misma, sino por la crueldad expuesta de su esposo. «¿Quién es ella, Ricardo?», preguntó Elara, su voz apenas un susurro que se quebró al final. Sus manos temblaban, incapaces de esconder el temblor que le invadía el cuerpo. Ricardo suspiró con impaciencia, como si ella fuera un niño molesto. Se acercó, pero no para consolarla, sino para susurrarle al oído con una frialdad que la heló hasta los huesos. «Ella es la dueña de mi futuro, Elara, y tú eres parte de mi pasado, un pasado que necesito dejar atrás para avanzar». Luego, se volvió hacia la joven que observaba la escena con una sonrisa maliciosa. «Mi amor, esta es Elara, mi antigua empleada del hogar, digamos. Ya no es necesaria». La frase «antigua empleada del hogar» se grabó en la mente de Elara con un hierro al rojo vivo. Empleada. Después de 10 años de matrimonio, de construir un hogar, de soñar juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No frente a ellos, no frente a esa mujer que la miraba con desprecio. «¿Empleada?», logró decir Elara, la voz cargada de incredulidad y dolor. «Ricardo, soy tu esposa». La joven rubia soltó otra risa, esta vez más fuerte, y se acercó a Ricardo, envolviendo su brazo alrededor del suyo, como si marcara su territorio. «Qué gracioso. ¿Tu esposa? Pero si apenas tiene 2 gallinas y un granero cayéndose a pedazos. Mi Ricardo necesita una mujer a su altura, que sepa de negocios, de inversiones, no de guisos y gallinas». La risa de la joven resonó en el patio, amplificada por el silencio de los vecinos que ahora observaban abiertamente, sus herramientas en el suelo, sus rostros marcados por la conmoción. Las lágrimas de Elara finalmente se desbordaron, cayendo por sus mejillas en un torrente silencioso. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, sino de una humillación tan profunda que le quemaba el alma. Ricardo la miró con una expresión de absoluto desprecio. Sus ojos, que antes la habían mirado con amor, ahora estaban vacíos y fríos. «Eres una inútil, Elara. Este lugar muerto es todo lo que mereces. No sirves para nada más que para cuidar un par de animales y cocinar guisos rancios. Este granero en ruinas es el reflejo de lo que eres, un fracaso». Se acercó a la puerta de la casona, que Elara había mantenido impoluta, y la abrió de par en par. Luego, con un gesto brusco, señaló el granero, un armatoste de madera vieja y techos agujereados que se alzaba tristemente a unos 50 metros de la casa principal. «Vuelve a tu gallinero, Elara, porque ese es tu lugar. No sirves para más. Esta hacienda necesita una mujer de verdad, no una sombra como tú». Las palabras de Ricardo la golpearon con la fuerza de un vendaval, arrebatándole el aliento. «Vuelve a tu gallinero, porque ese es tu lugar». La frase se repitió en su mente, una y otra vez, un eco cruel que resonaba en el vacío de su corazón. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo entero se encogía a su alrededor. Cayó de rodillas en el polvo del patio, sus manos cubriendo su rostro, avergonzada, destrozada. Los sollozos, antes silenciosos, ahora eran audibles, desgarradores. Ricardo, impasible, se agachó y tomó la pequeña maleta de tela que Elara había dejado en el pasillo, con un par de cambios de ropa y algunas pertenencias personales. La arrojó sin miramientos al barro, justo al lado de donde ella estaba arrodillada. «Recoge tus miserias y vete. Ahora, no tengo tiempo para tus dramas. Esta es mi casa y mi nueva vida no te incluye». La joven rubia, con un aire de superioridad, le dio a Elara una patada suave en el hombro con la punta de su zapato brillante. «Vaya, vaya, qué escena más patética. No te preocupes, Ricardo. Yo me encargaré de que esta casa recupere su esplendor y de que no quede ni rastro de su olor a pobreza». Elara levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos, y miró a Ricardo. No había ni un atisbo de arrepentimiento, ni una pizca de piedad en su mirada. Solo desdén. Y en ese momento, una chispa, pequeña y débil al principio,
se encendió en lo más profundo de su ser. Una chispa de indignación, de rabia, de una determinación que aún no sabía que poseía. Él no la vería derrumbarse. No así. Con un esfuerzo sobrehumano, el ara se puso de pie. Sus piernas aún temblaban, pero su mandíbula se tensó. Se acercó a la maleta, la levantó del barro y la sacudió con lentitud. Sus ojos se fijaron en Ricardo, luego en la joven, y finalmente en la casa que había sido suya, que había amado con cada fibra de su ser. «No te preocupes, Ricardo», dijo el ara, su voz aún temblorosa, pero con una nueva fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. «No me verás más, pero recuerda mis palabras. Este granero en ruinas que dices que merezco será el lugar donde construiré algo que jamás podrás ni siquiera imaginar. Y tú te arrepentirás de este día». Con esas palabras, que sonaron más como una profecía que como una amenaza, el ara se dio la vuelta. Ignoró las risas de la pareja, las miradas curiosas de los vecinos. Caminó con la poca dignidad que le quedaba, no hacia el camino polvoriento que llevaba al pueblo, sino directamente hacia el granero, el mismo granero que Ricardo había usado para humillarla, el mismo que le había dicho que era su destino. Al llegar al granero, el hedor a abandono la envolvió. La madera podrida, el polvo acumulado, el techo desmoronándose, todo hablaba de desolación. Había un agujero enorme en el techo por donde se colaba la luz de la luna, y el suelo de tierra estaba cubierto de escombros y telarañas. El viento silbaba a través de las tablas rotas, un lamento fantasmal que parecía acompañar su propio dolor. Dejó la maleta en un rincón relativamente seco, cerca de una pared que aún se mantenía en pie. Se sentó sobre un fardo de heno viejo y polvoriento, el único asiento disponible, y se acurrucó, tratando de protegerse del frío que se colaba por cada grieta. Las lágrimas que había contenido frente a Ricardo ahora fluían libremente, incontrolables. El sabor amargo de la derrota llenaba su boca, mezclado con el sabor salado de sus propias lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía un hombre que había jurado amarla hasta el último de sus días tratarla con tanta crueldad? Las palabras de Ricardo se repetían en su mente, una y otra vez. Inútil, fracaso, gallinero. Su corazón dolía con una intensidad física, como si un puño invisible lo estuviera estrujando sin piedad. La noche cayó por completo, sumergiéndola en una oscuridad densa, solo rota por la luz de la luna que se filtraba por el agujero del techo, proyectando patrones cambiantes en el suelo. El frío se intensificó. El ara se abrazó a sí misma, buscando consuelo en el calor de su propio cuerpo, pero el frío era interno, un frío del alma que ninguna manta podría aliviar. El hambre comenzó a rugir en su estómago, pero la idea de comer era nauseabunda. Solo quería desaparecer, que la tierra la tragara y la liberara de tanto dolor. Recordó los sueños que había tenido para ese granero, los planes para criar gallinas ponedoras, para almacenar las cosechas que juntos harían brotar de la tierra. Ahora, todo era un nido de ruinas, un símbolo de su propia desolación. Mientras las horas pasaban y el cansancio extremo empezaba a hacer mella, el ara cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Cada vez que intentaba conciliarlo, las imágenes de Ricardo y la rubia, las risas crueles y las palabras hirientes asaltaban su mente. Se sentía pequeña, insignificante, exactamente como Ricardo quería que se sintiera. Pero mientras el frío de la noche se intensificaba y el viento aullaba a través de los agujeros, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ese granero, ese lugar de humillación, no sería su tumba, no sería el final, sería el principio. «Vuelve a tu gallinero», había dicho Ricardo. «Vuelve a tu gallinero». Y la había arrojado a ese montón de madera y polvo. Pero ese granero era suyo, no de él. Y si él pensaba que era inútil, ella le demostraría lo contrario. Si él creía que ese lugar era un fracaso, ella lo transformaría en su mayor victoria. La rabia, antes un sentimiento paralizante, comenzó a mutar en una energía, una fuerza que nunca había sentido. Sus puños se apretaron, sus uñas se clavaron en la palma de sus manos,
pero no sintió el dolor, solo la determinación. Esa noche, bajo el cielo estrellado que se asomaba por el techo roto, el ara tomó una decisión. No se rendiría, no se dejaría vencer. Ricardo la había dejado con un granero en ruinas, sí, pero no la había dejado sin espíritu, no la había dejado sin memoria, y sobre todo, no la había dejado sin la capacidad de soñar y de luchar. Se prometió a sí misma que ese granero, ese gallinero que le habían asignado como su único lugar, se convertiría en un testimonio de su fuerza, de su resiliencia. La primera luz del amanecer se coló por el agujero del techo, pintando el suelo de tierra con un suave resplandor dorado. El ara se levantó, su cuerpo dolorido y entumecido, pero con una nueva luz en sus ojos, una luz que no había estado allí la noche anterior. Ya no había lágrimas, solo una mirada férrea, una resolución inquebrantable. Ricardo quería que ella muriera en el olvido, pero ella renacería. Pero esa fue solo la primera noche. La verdadera batalla apenas comenzaba. El ara se despertó con el cuerpo entumecido y la boca seca. El frío de la noche había calado hasta sus huesos, y cada músculo protestaba al mínimo movimiento. La luz del amanecer se colaba por el enorme agujero del techo, pintando el suelo de tierra con un suave resplandor dorado que, por primera vez, no le pareció desolador, sino un lienzo para un nuevo día. No había lágrimas en sus ojos, solo una sequedad que le escocía, pero también una nueva luz, una luz férrea, una resolución inquebrantable. Ricardo quería que ella muriera en el olvido, que el granero fuera su tumba, pero ella renacería. Se puso de pie, sus piernas temblaban un poco, pero se mantuvo firme. El hedor a abandono era opresivo, una mezcla de madera podrida, humedad y polvo antiguo. El granero, un esqueleto de lo que alguna vez fue, se alzaba como un monumento a su humillación. Las paredes, de tablas carcomidas por el tiempo, tenían grietas por donde el viento se colaba sin piedad. El techo, en su mayor parte desprendido, exponía el interior a la intemperie. Montones de escombros, trozos de madera rota y telarañas cubrían el suelo de tierra, haciendo que cada paso fuera una pequeña odisea. A un lado, un viejo arado oxidado y algunas herramientas rotas yacían olvidadas, cubiertas por una densa capa de polvo. Este era el gallinero al que Ricardo la había desterrado, el lugar muerto que ella merecía. Su estómago rugió, recordándole la urgencia más básica. No había comido nada desde la tarde anterior, y la sed le raspaba la garganta. La maleta, su única posesión, yacía a sus pies. Contenía apenas 2 cambios de ropa, un cepillo de dientes y una pequeña fotografía de sus padres. Nada de dinero, nada de comida. La realidad la golpeó con la fuerza de un martillo. No podía quedarse allí, esperando que la ayuda cayera del cielo. Tenía que moverse, tenía que luchar. La primera tarea era encontrar agua. Recordó un viejo pozo, a unos 100 metros de la casa principal, que Ricardo consideraba seco y inútil, pero que ella había visto con un poco de agua en el fondo en épocas de lluvia. Con pasos decididos, el ara se dirigió hacia allí. El sol comenzaba a despuntar con fuerza, prometiendo un día caluroso. El polvo se levantaba bajo sus pies y el aire era pesado, seco, pero ella se concentró en su objetivo. Al llegar al pozo, un alivio inmenso la invadió. Aunque el nivel era bajo, había un charco de agua estancada en el fondo, turbia, pero agua al fin. No había balde ni cuerda, así que se arrodilló. Extendió su mano temblorosa y recogió un poco de agua en sus palmas, llevándosela a la boca. El sabor era terroso, ligeramente metálico, pero fue el líquido más dulce que jamás había probado. Bebió varias veces, saciando la sed más apremiante. Luego, se lavó el rostro, sintiendo cómo el agua fresca aliviaba el escozor de sus ojos hinchados. Ahora, la comida, la finca, el olvido, era basta. Pero Ricardo había descuidado la mayor parte. Solo unos pocos árboles frutales viejos se mantenían en pie, y un pequeño huerto que ella había cuidado con esmero, pero que ahora, seguramente, estaría marchito. Decidió explorar los alrededores del granero.
Quizás encontraría algunas bayas silvestres o alguna hierba comestible. Caminó con cautela. Sus ojos escudriñaban el suelo, buscando cualquier señal de vida. El sol comenzaba a quemar su piel y el sudor empapaba su frente. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, la desesperación comenzó a roerla de nuevo. Solo encontró algunas hierbas secas y un par de moras mustias que apenas le quitaron el hambre. La frase de Ricardo resonó en su mente. «Eres una inútil, Elara. Este lugar muerto es todo lo que mereces». La rabia volvió, fría y punzante. No, no era inútil. No merecía esto. Regresó al granero, exhausta. La maleta seguía allí, un pequeño recordatorio de todo lo que había perdido. Se sentó de nuevo en el fardo de heno, su mente girando en busca de una solución. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Pensó en sus habilidades. Cocinar, cuidar la casa, tejer, remendar. Cosas de esposa, cosas de empleada, como había dicho Ricardo. Pero quizás, solo quizás, esas cosas pudieran salvarla. Miró las tablas rotas del granero, las herramientas oxidadas. Necesitaba dinero para empezar. Poco, muy poco. Pero ¿cómo conseguirlo? No podía pedir limosna, su orgullo se lo impedía. Tenía que ofrecer algo, vender algo, pero no tenía nada. Un pensamiento fugaz la asaltó. En uno de los rincones del granero, cerca de la pared más estable, había visto un montículo de viejos sacos de yute, olvidados por años. Quizás podría usarlos. Se levantó con renovada energía, el hambre momentáneamente olvidada ante la chispa de una idea. Se acercó al montículo. Los sacos estaban sucios y roídos en algunos lugares, pero varios de ellos aún conservaban una integridad decente. Eran ásperos al tacto y olían a polvo y a tierra vieja, pero eran material. Horas después, bajo la tenue luz que se colaba por el agujero del techo, Elara estaba sentada, un pequeño cuchillo oxidado en la mano, cortando con cuidado los sacos de yute. Sus dedos, ágiles y acostumbrados a la costura fina, trabajaban con una precisión sorprendente, a pesar del cansancio. Estaba haciendo pequeñas bolsas, rudimentarias al principio, pero que con cada intento mejoraban. Podrían servir para el mercado, para llevar hierbas, o incluso como pequeños monederos. Era una idea descabellada, casi infantil, pero era un inicio. Una forma de usar sus manos, de no depender de nadie. La noche volvió a caer, y Elara, envuelta en uno de los sacos para protegerse del frío, finalmente logró conciliar el sueño, exhausta, pero con una pequeña chispa de esperanza. Al amanecer del tercer día, Elara ya había terminado 4 pequeñas bolsas, cada una con un cordel improvisado. Eran toscas pero funcionales. Sus manos estaban enrojecidas y con algunas ampollas, pero la satisfacción de haber creado algo, por insignificante que fuera, era inmensa. Tenía que ir al pueblo, venderlas. La caminata hasta el pueblo era de unos 3 kilómetros. Elara se sentía débil, pero la determinación la impulsaba. Llevaba las bolsas cuidadosamente dobladas en su maleta, debajo de su ropa. No quería llamar la atención. No quería que nadie la viera. La mujer de Ricardo, la inútil, vendiendo baratijas. El sol ya estaba alto cuando llegó a las afueras del pueblo. El aroma a pan recién horneado y a café caliente le llegó, haciéndole rugir el estómago con una intensidad dolorosa. Desvió la mirada. Se dirigió al pequeño mercado, un lugar bullicioso y lleno de vida. Vendedores gritaban sus ofertas. El olor a frutas frescas se mezclaba con el de especias y carnes. Elara se sintió pequeña e invisible, una extraña en un lugar que alguna vez había sido familiar. Buscó un rincón discreto, cerca de un puesto de hierbas medicinales, donde la afluencia de gente no era tan grande. Desdobló una de sus bolsas y la colocó con timidez en el suelo delante de ella. Pasaron minutos que parecieron horas. La gente pasaba a su lado, ignorándola por completo. Sentía las miradas curiosas de algunos, la lástima de otros y el desdén de unos pocos. Quería que la tierra la tragara. Quería huir, pero las palabras de Ricardo volvieron. «Vuelve a tu gallinero.
porque ese es tu lugar. No sirves para más. No, ella no regresaría al granero en ruinas sin haber luchado. Una mujer mayor, de piel curtida por el sol y ojos bondadosos, que vendía manojos de hierbas aromáticas y pequeñas figuras de barro, la observó con detenimiento. Se llamaba Doña Elena, y era conocida en el pueblo por su sabiduría y su corazón generoso. «¿Qué vendes, muchacha?», preguntó Doña Elena, su voz suave, pero con una calidez que Elara no había escuchado en días. Elara levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de la anciana. Sentía la garganta seca, pero se obligó a hablar. «Pequeñas bolsas, señora, de yute, para lo que guste». Doña Elena se agachó con dificultad y tomó una de las bolsas, examinándola con cuidado. Sus dedos ásperos recorrieron la tela basta. «Son fuertes y bien hechas. ¿Las hiciste tú?». Elara asintió, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «Sí, señora, con retales que encontré». Doña Elena sonrió. Una sonrisa genuina, sin atisbo de burla o lástima. «Tienes buenas manos, muchacha. ¿Cuánto cuesta esta?». Elara dudó. No había pensado en el precio. 5 pesos, señora». Doña Elena sacó una moneda de su bolsillo. «Te doy 10 por esta, para que tengas para algo de comer, y para que sigas haciendo más». Elara sintió un nudo en la garganta. 10 pesos. Era la primera vez en días que tenía dinero. Dinero ganado con sus propias manos. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud. «Muchas gracias, señora», dijo Elara, su voz ahogada por la emoción. «No sé cómo agradecerle». Doña Elena le dio una palmada en el hombro. «Trabajando duro, muchacha. Eso es lo único que tienes que agradecer. ¿De dónde vienes? No te había visto por aquí vendiendo». Elara dudó, pero sintió que podía confiar en Doña Elena. «Vengo de la finca El Olvido. Mi esposo me dejó. Me dejó con el granero en ruinas». Doña Elena frunció el ceño. En el pueblo, los chismes volaban rápido, y la historia de Ricardo ya había llegado a sus oídos. «Así que eres tú, la mujer de Ricardo. Lamento lo que te ha pasado, hija. Pero no te quedes lamentando. Tienes agallas, muchacha. Eso es bueno». La anciana se detuvo un momento, observando el puesto de Elara, la única bolsa que le quedaba, el sol abrasador. «Mira, necesito ayuda. Mi vista ya no es la de antes y tengo muchos encargos de hierbas. ¿Te gustaría trabajar conmigo unas horas al día? Te pago 15 pesos por la mañana y te doy de comer». La oferta de Doña Elena fue como un bálsamo para su alma. 15 pesos. Comida. Era más de lo que había soñado en sus noches en el granero. «Sí, señora. Lo que sea, lo que necesite. Yo trabajaré». Y así, Elara comenzó su primer trabajo. Cada mañana, se levantaba al amanecer, caminaba los 3 kilómetros hasta el pueblo y pasaba la mañana ayudando a Doña Elena. Aprendió a identificar las hierbas, a clasificarlas, a preparar pequeñas infusiones y ungüentos. Doña Elena le enseñó los secretos de la tierra, la sabiduría de las plantas y, sobre todo, la importancia de la paciencia y el trabajo constante. Las plantas, como la vida, necesitan tiempo para adaptarse, para crecer, le decía Doña Elena, mientras ambas seleccionaban hojas de manzanilla. Sus manos, expertas, se movían con una lentitud sabia. «Si trabajas duro, yo te ayudo. Siempre». Elara se sentía como una esponja, absorbiendo cada palabra, cada gesto de la anciana. La comida que Doña Elena le ofrecía, un humilde plato de sopa o unas tortillas de maíz, era manjar de reyes. Con los 15 pesos diarios, Elara compraba lo básico: un trozo de pan para la noche, algunas velas para el granero, y poco a poco comenzó a guardar algunos pesos. Por las tardes, después de regresar extenuada al granero, Elara no se permitía descansar. Con los pocos pesos que había ahorrado, compró una pala pequeña y una escoba. Empezó a limpiar, poco a poco, el polvo milenario, los escombros, las telarañas. El granero era enorme y el trabajo parecía interminable, pero cada trozo de madera podrida que sacaba, cada rastro de suciedad que eliminaba,
Era una pequeña victoria. El olor a abandono comenzó a ceder ante el aroma de tierra limpia y el suave perfume de las hierbas que ella misma traía del mercado de doña Elena. Una semana después, el ara había logrado despejar una sección del granero de unos 10 por 5 metros. Era un espacio pequeño, pero limpio. Había arrastrado un fardo de heno más fresco y lo había cubierto con un saco limpio, creando un lecho rudimentario pero mucho más cómodo. La luz de las velas, por la noche, bailaba sobre las paredes de madera, creando sombras reconfortantes. Ya no era un lugar de desolación, sino un refugio. Su refugio. Con los ahorros de 2 semanas, 30 pesos, el ara hizo su primera gran inversión. No fue en comida elaborada, ni en ropa nueva. Fue en herramientas. Compró un martillo, algunos clavos y un rollo de alambre. Con eso, empezó a reparar el techo. Subirse a la estructura inestable era peligroso, pero la determinación de el ara era más fuerte que el miedo. Clavó tablas viejas que encontró por el suelo, parchando los agujeros más grandes. El trabajo era lento, arduo, y sus manos, ya callosas, se llenaban de ampollas y cortes. Pero cada tabla clavada era un golpe contra el destino que Ricardo le había impuesto. «Vuelve a tu gallinero». La voz de Ricardo resonaba en su mente, pero ahora, el ara la escuchaba diferente. «Sí, volveré a mi gallinero», pensaba, mientras clavaba un nuevo trozo de madera. «Pero no será como tú lo dejaste, será mío. Y será diferente». Un mes después de su expulsión, el ara había transformado el granero de una ruina peligrosa a un espacio habitable, aunque aún muy rústico. El techo tenía menos agujeros, el suelo estaba relativamente limpio, y había una pequeña área donde podía encender una fogata para cocinar las humildes comidas que doña Elena le proporcionaba o que compraba con sus 10 o 15 pesos de ahorro. Un día, mientras ayudaba a doña Elena a secar hierbas al sol, la anciana la miró con una expresión pensativa. «El ara, sabes mucho de gallinas, ¿verdad? Siempre te veía con ellas en la finca, cuando venía a venderte mis hierbas». El ara sonrió. Un recuerdo doloroso pero también dulce. «Sí, doña Elena, siempre me gustaron. Las cuidaba desde pequeña. Pues mira, un vecino mío tiene algunas gallinas ponedoras viejas que ya no le sirven para la venta, pero aún ponen algunos huevos. Las quiere regalar. Si te interesa, podría hablar con él». El corazón de el ara dio un vuelco. Gallinas. El gallinero. La ironía era brutal, pero la oportunidad era de oro. «Sí, doña Elena, por favor. Me interesan mucho». Doña Elena, cumpliendo su promesa, habló con su vecino, don Pedro, un hombre de pocas palabras, pero de buen corazón. Al día siguiente, el ara caminó hasta la granja de don Pedro, a unos 2 kilómetros del pueblo. Allí, don Pedro le entregó 3 gallinas viejas, de plumaje algo ralo, pero con ojos vivaces. «No son las más jóvenes, muchacha», dijo don Pedro, observando a el ara con una curiosidad amable. «Pero con un buen cuidado, te darán huevos». El ara cargó a las gallinas, una en cada brazo, y la tercera en una cesta que le prestó don Pedro, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Eran suyas. Eran el inicio de algo. La caminata de regreso al granero, con el peso de las gallinas y la cesta, fue agotadora, pero el ara sentía que flotaba. Al llegar al granero, lo primero que hizo fue buscar un rincón seguro. Con el alambre que había comprado y algunas tablas que aún quedaban, construyó un pequeño gallinero improvisado dentro del granero. Era tosco, pero seguro. Les dio agua fresca y algo de maíz que don Pedro le había regalado. Las gallinas, al principio asustadas, comenzaron a picotear el suelo, explorando su nuevo hogar. Esa noche, mientras la luna brillaba por el techo parcialmente reparado, el ara se quedó sentada, observando a sus 3 gallinas. Eran un símbolo de vida, de resistencia. Ricardo la había mandado a su gallinero, pero ahora su gallinero tenía vida. Era una burla a su crueldad, una victoria silenciosa. Sentía el cansancio en cada fibra de su ser, el dolor en sus manos, pero también una profunda satisfacción. 2 días después,
El ara se despertó con el familiar cacareo de una gallina. Se levantó de golpe y corrió hacia el pequeño gallinero improvisado. Y allí, en un nido de heno que había preparado, había un huevo de color crema, perfecto, cálido al tacto. Era el primer huevo. El ara lo tomó entre sus manos, sintiendo su peso, su promesa. No era solo un huevo, era la prueba de que podía crear, de que podía producir, de que no era una inútil. Esa mañana, el ara llevó el huevo al pueblo y se lo mostró a doña Elena. La anciana sonrió, sus ojos brillando de orgullo. «Qué buena señal, hija. La vida siempre se abre camino. Véndelo, es tuyo». El ara vendió su primer huevo por 2 pesos a una vecina de doña Elena. 2 pesos, un valor pequeño en sí mismo, pero inmenso en significado. Con 50 pesos en su bolsillo, producto de su trabajo con doña Elena, sus ventas de bolsas de yute, y ahora, el primer huevo de sus gallinas, el ara supo que nada la detendría ahora. El ara se levantó con los primeros rayos del sol, su cuerpo aún dolorido por el arduo trabajo del día anterior, pero con una energía renovada que la impulsaba hacia adelante. La pequeña llama de esperanza encendida por aquel primer huevo se había convertido en un fuego constante, una promesa que ardía en su pecho. El granero, su gallinero, ya no olía solo a abandono. Ahora, una sutil mezcla de tierra fresca, heno limpio y el suave aroma a hierbas secas que traía de doña Elena, comenzaba a llenar el aire. El suelo, antes cubierto de escombros, ahora estaba barrido, y la luz del amanecer se colaba por los parches recién clavados en el techo, iluminando un espacio que ya no era una tumba, sino un crisálida. Su rutina se había cimentado con la precisión de un reloj antiguo. Al amanecer, lo primero era atender a sus 3 gallinas. Caminaba hacia el pequeño corral improvisado, escuchando el familiar cacareo, un sonido que antes le resultaba mundano, y ahora era música para sus oídos. Con manos cuidadosas recogía los huevos que ellas ponían, 1, a veces 2, pequeñas joyas de color crema que eran el fruto de su esfuerzo y la prueba tangible de que la vida persistía. Cada huevo era una pequeña victoria contra el desprecio de Ricardo. Luego, les daba agua fresca y un puñado de maíz que doña Elena le regalaba o que compraba con sus ahorros. El contacto con las gallinas, el calor de sus plumas, la simpleza de su existencia, le traía una paz que el mundo exterior le había negado. Después de asegurar el bienestar de sus aves, el ara se preparaba para la caminata al pueblo. Con su maleta de yute, ahora más un bolso de trabajo que un símbolo de exilio, emprendía el camino de 3 kilómetros. El aire de la mañana era fresco y punzante. El rocío aún cubría la hierba, y el canto de los pájaros le recordaba que, a pesar de todo, la naturaleza seguía su curso. Sus pies, al principio adoloridos y ampollados, se habían endurecido, sus músculos se habían fortalecido. Ya no era la mujer frágil que se había arrodillado en el polvo, sino una figura resuelta, con la mirada fija en el horizonte. En el puesto de doña Elena, la anciana la recibía con una sonrisa cálida y un plato de avena caliente o unas tortillas recién hechas con frijoles. Eran comidas sencillas, pero nutritivas, y el ara las saboreaba con una gratitud que iba más allá del hambre física. Mientras comían, doña Elena le compartía historias del pueblo, consejos sobre las hierbas y, lo más importante, palabras de aliento que alimentaban su espíritu. «Tienes buen ojo para las hierbas, el ara», le decía doña Elena, mientras el ara separaba cuidadosamente hojas de menta de tallos secos. «Y tus manos son rápidas, aprenderás mucho». El ara se pasaba la mañana clasificando, secando y empaquetando hierbas. Doña Elena le enseñaba a reconocer las propiedades de cada una, desde la manzanilla para calmar los nervios hasta el romero para fortalecer el cabello. Era un conocimiento ancestral, un legado de la tierra que el ara absorbía con avidez. Aprendió a pesar las hierbas con precisión, a atar los manojos con hilos de algodón y a etiquetar los pequeños saquitos de yute que ella misma había empezado a confeccionar
y que ahora vendía en el mismo puesto de doña Elena. Sus bolsitas, antes rudimentarias, habían mejorado en diseño y calidad, y la gente del pueblo empezaba a buscarlas para guardar sus monedas o pequeños tesoros. Vendía una media de 3 a 5 bolsitas al día, cada una por 5 pesos, sumando 15 a 25 pesos adicionales a sus ganancias. Al mediodía, después de un almuerzo ligero y de ayudar a doña Elena a organizar el puesto, el Ara regresaba al granero. La caminata de vuelta era bajo el sol abrasador. El polvo se levantaba con cada paso, y el cansancio empezaba a pesar sobre sus hombros. Pero la perspectiva de su gallinero, de sus gallinas y del trabajo que le esperaba, le infundía nuevas fuerzas. Sus tardes eran un torbellino de actividad. Primero cuidaba de sus gallinas. Luego continuaba con la titánica tarea de reparar el granero. Con el dinero que ahorraba, compraba clavos, madera usada y ocasionalmente una lámina de zinc para el techo. Aprendió a usar el martillo con destreza, sus manos callosas y fuertes, su piel curtida por el sol. Cada golpe de martillo, cada tabla clavada, era un acto de desafío. «Vuelve a tu gallinero», resonaba la voz de Ricardo en su mente, pero ahora venía acompañada de una sonrisa interna. «Aquí estoy, Ricardo, y lo estoy reconstruyendo». 3 meses pasaron volando, marcados por el ritmo incansable de el Ara. Sus 3 gallinas, bien alimentadas y cuidadas, ahora ponían un promedio de 2 huevos diarios cada una, sumando un total de 6 huevos por día. Con la ayuda de doña Elena, el Ara logró adquirir 7 gallinas más, esta vez de un vecino que se mudaba y no podía llevarlas. Eran gallinas jóvenes y vigorosas, y pronto su granero albergaba un total de 10 gallinas ponedoras. La producción de huevos se disparó a 10, a veces 12, huevos por día. «Estas gallinas son agradecidas, el Ara», le comentó don Pedro, el vecino que le había regalado las primeras aves, al ver el crecimiento de su pequeño corral. «Saben quién las cuida bien». El Ara ya no vendía solo huevos y bolsitas de yute. Doña Elena, viendo su talento y su dedicación, le propuso un nuevo proyecto. «El Ara, tienes buena mano para la cocina, y tus hierbas frescas son las mejores. ¿Por qué no preparas pequeños frascos de mermelada, con las frutas que consigo baratas del mercado, y tus hierbas para darles un toque especial, o unos panes caseros? La gente del pueblo los compraría». La idea emocionó a el Ara. Cocinar era una de sus pasiones, algo que Ricardo había despreciado. Con la ayuda de doña Elena, quien le prestó su cocina una vez a la semana, el Ara comenzó a experimentar. Preparó mermelada de durazno con un toque de romero y pan de maíz con un poco de anís. Los productos, presentados en pequeños frascos reciclados y envueltos en sus propias bolsitas de yute, fueron un éxito inmediato. Los primeros días, vendió 10 frascos de mermelada por 20 pesos cada uno y una docena de panes por 30 pesos la unidad. Sus ganancias diarias, entre huevos, bolsitas y ahora los nuevos productos, oscilaban entre los 80 y los 100 pesos. Con esos ingresos, el Ara no solo comía mejor y compraba más materiales para el granero, también empezó a ahorrar de manera más significativa. Al final del tercer mes, sus ahorros superaban los 5,000 pesos, una cifra que antes le hubiera parecido imposible. El granero, su refugio, estaba casi completamente reparado. El techo ya no goteaba, las paredes estaban reforzadas y había construido un gallinero más grande y seguro para sus 10 gallinas, con nidos limpios y perchas para dormir. El olor a abandono había desaparecido por completo, reemplazado por el aroma a madera nueva y heno fresco. La gente del pueblo, que al principio la había mirado con lástima o curiosidad, ahora la miraba con respeto. La mujer de Ricardo, la inútil, se había transformado en el Ara, la del granero, la que vendía los mejores huevos, las mermeladas más sabrosas y las hierbas más frescas. Los niños se acercaban a su puesto para observar las bolsitas de yute, y las mujeres le pedían consejos para sus propias gallinas o para sus huertos. Un día, mientras el Ara regresaba del pueblo,
Cargada con provisiones y con el corazón lleno de una satisfacción profunda, se encontró con un obstáculo inesperado. Una fuerte tormenta había azotado la región la noche anterior. El camino que llevaba a su granero, normalmente un sendero de tierra, ahora era un lodazal intransitable. Grandes charcos de agua cubrían el paso, y las ruedas de su vieja carretilla, que había comprado hace un mes para transportar sus productos, se hundían en el barro. La desesperación la invadió por un momento. La noche se acercaba, y las gallinas la esperaban, y el frío de la lluvia comenzaba a calar en sus huesos. «Maldita sea», exclamó, una palabra rara en sus labios, mientras intentaba empujar la carretilla, pero ésta no se movía. De repente, una figura joven y menuda apareció en el horizonte. Era Mariela, una niña de unos 12 años, con trenzas largas y ojos vivaces, que solía ayudar a su madre en el puesto de tortillas del mercado. Mariela la había observado con admiración desde el principio, fascinada por la historia de la mujer que había convertido un granero en ruinas en un lugar de vida. «Doña Elara», gritó Mariela corriendo hacia ella, sus pequeños pies chapoteando en el barro. «¿Necesita ayuda?» Elara la miró, sorprendida por la inesperada aparición. «Mariela, ¿qué haces tan tarde por aquí?» «Sí, necesito ayuda. La carretilla está atascada». Mariela, sin dudarlo, se acercó a la carretilla. Con una fuerza sorprendente para su tamaño, comenzó a empujar con Elara. Sus risas se mezclaron con el sonido de la lluvia, y poco a poco, con un esfuerzo conjunto, lograron sacar la carretilla del lodo. «Muchas gracias, Mariela», dijo Elara, secándose el sudor de la frente. «A pesar del frío, me has salvado». Mariela sonrió, sus ojos brillando. «No es nada, doña Elara. Siempre la veo trabajando tan duro. Mi mamá dice que usted es la mujer más valiente del pueblo». Las palabras de Mariela conmovieron a Elara más de lo que podía expresar. La admiración sincera de una niña era un bálsamo para el alma. «Oye, Mariela», dijo Elara, una idea formándose en su mente. «Sé que ayudas a tu madre, pero ¿te gustaría ganar algunos pesos extras? Necesito ayuda en el granero. Con las gallinas, con la limpieza, con los huevos. Te pagaría 20 pesos por las tardes». Los ojos de Mariela se abrieron de par en par. 20 pesos era una fortuna para ella. «¿De verdad, doña Elara? Sí, sí quiero. Le prometo que trabajaré muy duro». Y así, Mariela se convirtió en la primera empleada de Elara. Su presencia en el granero fue una bendición. Mariela era diligente, aprendía rápido y, lo más importante, su alegría y entusiasmo llenaban el granero de una vitalidad que Elara no sabía que extrañaba. Con la ayuda de Mariela, Elara pudo expandir aún más su negocio. En los siguientes 3 meses, Elara y Mariela trabajaron incansablemente. La producción de huevos aumentó a 20, a veces 25, huevos por día. Elara invirtió sus ahorros en la compra de 20 gallinas más, esta vez de un criador de un pueblo cercano, llevando el total a 30 gallinas ponedoras. El granero, antes un símbolo de ruina, ahora bullía de vida y actividad. Los cacareos de las gallinas llenaban el aire, mezclados con las risas de Mariela y el constante sonido de Elara trabajando. Elara instaló un sistema de riego rudimentario en un pequeño terreno al lado del granero, usando el agua del pozo que Ricardo había despreciado. Allí, comenzó a plantar hierbas aromáticas y algunas hortalizas, como tomates y chiles, que antes compraba. Sus mermeladas y panes se volvieron aún más populares, y la gente del pueblo hacía encargos específicos. «Elara, tus tomates son los mejores que he probado en años», le decía un cliente, un hombre corpulento con un gran bigote. «Tienen el verdadero sabor de la tierra». Sus ganancias mensuales, al cumplir los 6 meses desde su expulsión, alcanzaron los 10,000 pesos, un número que la hacía sonreír cada vez que lo pensaba. Con ese dinero, Elara no solo vivía con comodidad, sino que también invertía en la educación de Mariela, pagando sus libros y útiles escolares y asegurándose de que la niña tuviera un futuro mejor. El reconocimiento de su esfuerzo no se limitó al pueblo.
Un día, un periodista de un pequeño periódico regional, que pasaba por la zona en busca de historias inspiradoras, se detuvo en el puesto de doña Elena. Intrigado por la reputación de Elara, la del granero, decidió visitarla. Elara se sentía nerviosa al principio. No estaba acostumbrada a la atención, y la idea de que su historia fuera contada en un periódico la intimidaba. Pero la determinación superó su temor. El periodista, un hombre joven y amable, con una libreta y un lápiz en la mano, escuchó atentamente su relato, desde la humillación de Ricardo hasta la transformación del granero. «Es una historia increíble, Elara», dijo el periodista, sus ojos brillando con entusiasmo. «De verdad, una historia de superación. El granero en ruinas convertido en un oasis». La entrevista se publicó una semana después. El artículo, con una foto de Elara sonriendo junto a sus gallinas y con el granero de fondo, se tituló «Del abandono al renacimiento. La mujer que convirtió un granero en ruinas en un próspero negocio». La historia de Elara se difundió rápidamente, no solo en el pueblo, sino en toda la región. La gente venía de otras comunidades para comprar sus productos, para ver el granero transformado, para conocer a la mujer valiente que había desafiado el destino. Las ventas de huevos, mermeladas, panes y hierbas se dispararon. El granero ya no era suficiente para albergar a todas las gallinas. Elara, con una mezcla de orgullo y pragmatismo, decidió expandir la estructura. Contrató a 2 jóvenes del pueblo para que la ayudaran a construir un gallinero más grande y moderno, con capacidad para 100 gallinas. El proyecto tomó 2 meses, pero el resultado fue impresionante. Un gallinero espacioso, ventilado, con nidos individuales y un sistema de recolección de huevos eficiente. Al cumplir 1 año de su expulsión, Elara tenía un negocio floreciente. Sus 30 gallinas ponedoras producían un promedio de 25 huevos diarios, que sumaban 750 huevos al mes. Con la nueva estructura y las 100 gallinas que planeaba adquirir, la producción se multiplicaría por 3. Sus mermeladas y panes se vendían por docenas cada día. Sus hierbas se distribuían a pequeños mercados y restaurantes de la región. Mariela trabajaba con ella a tiempo completo, y Elara le pagaba un sueldo justo. Además de sus estudios, había contratado a otro joven, Mateo, para ayudar con el mantenimiento del granero y el huerto. Las ganancias de Elara superaban los 20,000 pesos mensuales. Había pasado de tener 50 pesos en el bolsillo y un granero cayéndose a pedazos, a administrar un negocio próspero que empleaba a 3 personas y alimentaba a gran parte de la comunidad. El granero, el mismo lugar que Ricardo le había asignado como su gallinero, ahora era el corazón de su pequeño imperio. Una tarde, mientras Elara observaba a sus gallinas picotear el maíz en el nuevo gallinero, el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados, sintió una profunda paz. El viento, que antes le traía el eco de las palabras crueles de Ricardo, ahora susurraba historias de trabajo duro y perseverancia. «Vuelve a tu gallinero». La frase volvió a su mente, pero esta vez con una sonrisa. «Volví a mi gallinero, Ricardo, y lo convertí en un imperio». Su corazón, que una vez estuvo destrozado, ahora latía con la fuerza de una montaña, inquebrantable, lleno de gratitud y de una confianza que nada podría robarle. Lo que no sabía era que su pasado estaba a punto de alcanzarla, y que el hombre que la había humillado estaba a punto de ver, con sus propios ojos, la magnitud de lo que ella había construido. 4 años habían tejido su telar de trabajo y transformación sobre el olvido. El granero, aquel armatoste de madera vieja y techos agujereados que Ricardo había señalado con desprecio, era ahora el vibrante corazón de un pequeño emporio. Sus paredes, antes carcomidas y grises, lucían un tono miel, protegidas por tablas nuevas y una capa de barniz. El techo, completamente reparado, brillaba con láminas de zinc recién instaladas, reflejando el sol de la tarde. El olor a abandono había sido desterrado para siempre, reemplazado por una sinfonía de aromas. El dulce y especiado perfume de las mermeladas que se cocinaban en la pequeña cocina anexa, el fragante aliento del pan recién horneado
que salía del horno de barro que Mateo había ayudado a construir, y la terrosa frescura de las hierbas aromáticas que crecían en el huerto próspero que se extendía al lado. El ara se movía con la autoridad silenciosa de quien ha forjado su propio destino. Sus manos, antes temblorosas y frágiles, eran ahora fuertes y hábiles, marcadas por el trabajo, pero elegantes. Sus ojos, que una vez habían derramado lágrimas de desesperación, brillaban con una luz serena y determinada. Vestía ropas sencillas pero impecables, un delantal de lino sobre un vestido de algodón, y su cabello, recogido en una trenza pulcra, no dejaba escapar ni un mechón. Ya no era la mujer humillada, sino el ara, la dueña de El Renacer, como había bautizado a su negocio en honor a su propia resurrección. El ave había crecido exponencialmente. El gallinero original, que albergaba a sus primeras 10 gallinas, se había expandido hasta convertirse en una estructura grande y moderna, que ahora daba cobijo a 200 gallinas ponedoras. El cacareo alegre de las aves era un coro constante que llenaba el aire, un sonido de vida y prosperidad. Cada mañana Mariela, ahora una jovencita de 16 años, fuerte y responsable, y otro joven del pueblo, Raúl, se encargaban de recolectar los huevos, que sumaban casi 180 al día. Los huevos, de un color crema impecable, se clasificaban y empaquetaban cuidadosamente en cajas de cartón con el logo de El Renacer, un sol naciente sobre un granero estilizado. En la cocina anexa, que era amplia y funcional, el ara supervisaba la producción de mermeladas y panes. Había contratado a una mujer mayor, doña Flora, experta en conservas, para que la ayudara. Los dulces de durazno con romero, de higo con anís y de fresa con menta eran famosos en toda la región. Sus panes de maíz, de centeno y de trigo integral se vendían calientes cada mañana. Los aromas que emanaban de la cocina eran una invitación irresistible. El huerto de hierbas y hortalizas, cuidado con esmero por Mateo, producía cilantro, perejil, albahaca, romero, tomillo, además de tomates jugosos, pimientos picantes y pepinos crujientes. El excedente se vendía en el mercado del pueblo, y las hierbas secas se empaquetaban en pequeñas bolsitas de yute, las mismas que el ara había comenzado a confeccionar en sus primeros días de desesperación, pero ahora con un diseño más elaborado y un pequeño lazo de rafia. Las ganancias de El Renacer superaban los 50,000 pesos mensuales. El ara había reinvertido cada peso en el negocio, en mejorar la infraestructura, en capacitar a sus empleados y en expandir su alcance. Ya no solo vendía en el mercado del pueblo con doña Elena, quien seguía siendo su mentora y amiga, sino que distribuía sus productos a tiendas de abarrotes, restaurantes y hoteles de 3 pueblos cercanos. Había comprado una camioneta pequeña para los repartos, y Mateo, con su licencia de conducir, se encargaba de las entregas. Un martes por la mañana, un día de mercado particularmente ajetreado, el ara estaba en su puesto, ahora amplio y con un toldo de lona que la protegía del sol. A su lado, Mariela atendía a los clientes con una sonrisa, mientras doña Flora ofrecía degustaciones de las mermeladas. La fila de clientes era larga, y el murmullo de voces llenaba el aire, mezclado con el canto de los vendedores y el aroma a frutas frescas. El ara se sentía plena, satisfecha. Cada rostro sonriente, cada palabra de elogio, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. De repente, un silencio inusual se extendió por una sección del mercado. El ara, atenta a cualquier cambio en la atmósfera, levantó la vista. Vio cómo la gente abría paso, algunos con expresiones de asombro, otros de lástima o disgusto. Un hombre se acercaba al puesto, arrastrando los pies, con la mirada baja. Su ropa, antes elegante, estaba ahora sucia y raída, cubierta de polvo y manchas. Su cabello, que alguna vez fue cuidado, caía grasiento sobre su frente, y una barba descuidada cubría un rostro demacrado y surcado por arrugas prematuras. Sus ojos, hundidos y sin brillo, parecían haber visto demasiadas noches de insomnio y desesperación.
Llevaba en la mano una bolsa de tela vieja y vacía, y su cuerpo, antes erguido y arrogante, estaba encorvado, como si llevara el peso de 1000 batallas perdidas. Elara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El tiempo pareció detenerse. El aroma a pan y mermelada se volvió lejano. El murmullo del mercado se desvaneció, dejando solo un zumbido en sus oídos. Reconoció esos ojos, esa forma de andar, a pesar del deterioro. Era Ricardo, su ex esposo, el hombre que la había humillado y abandonado hacía 4 años. Ricardo, sin levantar la vista, se acercó al puesto de Elara. Su mirada se detuvo en las cajas de huevos, luego en los frascos de mermelada, y finalmente en las bolsitas de yute que colgaban de un pequeño exhibidor. Su aliento olía a alcohol rancio y a tabaco barato. Su cuerpo temblaba ligeramente, no de frío, sino de una debilidad que parecía haberle consumido por completo. ¿Cuánto cuesta una de estas, señorita?», preguntó Ricardo, su voz ronca y apenas audible, señalando con un dedo tembloroso una de las bolsitas de yute. No la había reconocido. No podía. La mujer fuerte y segura que tenía delante era irreconocible para el Ricardo que la había dejado en el polvo. Elara sintió una punzada, una mezcla extraña de incredulidad y una justicia fría. Sus ojos se encontraron con los de Mariela, quien también había reconocido al hombre y ahora miraba a Elara con una mezcla de preocupación y desafío. Doña Flora, al lado, detuvo su tarea, sus ojos fijos en Ricardo con una expresión de disgusto. «5 pesos», dijo Elara, su voz firme, sin una pizca de emoción. No iba a mostrarle debilidad. Nunca más. Ricardo, al escuchar su voz, levantó la vista de golpe. Sus ojos, ya hundidos, se abrieron de par en par, llenos de un asombro que se transformó rápidamente en terror, luego en vergüenza. Reconoció el brillo en esos ojos, la curva de esos labios, la fuerza en esa mirada. Era Elara, la mujer que había llamado inútil, la que había desterrado a un gallinero. «¿Elara?», susurró Ricardo, su voz un hilo apenas audible, como si el nombre le quemara la garganta. «¿Eres tú?». Elara lo miró sin parpadear, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Un silencio pesado, cargado de memorias y de un contraste brutal. Detrás de ella, el mercado seguía su ritmo, pero para ellos dos, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio. Mariela se puso a su lado, protectora, sus ojos fijos en Ricardo con una expresión de desconfianza. «La misma», respondió Elara, su voz como el filo de una navaja, pero contenida, serena. «¿Qué haces aquí, Ricardo?». Ricardo retrocedió un paso, como si la voz de Elara fuera un golpe físico. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor, de arrepentimiento, de una desesperación tan profunda que casi podía saborearse en el aire. Las miradas de los clientes, de los otros vendedores, de los curiosos que se habían acercado, se posaron sobre él, como un juicio silencioso. Yo, balbuceó Ricardo, incapaz de formar una frase coherente. «Lo perdí todo, Elara, todo. Esa mujer, esa maldita mujer, me dejó sin nada, sin la hacienda, sin el dinero. Lo vendió todo y se fue con otro. Y yo terminé en la calle». Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento del mercado, justo como Elara había caído en el patio de la hacienda hacía 4 años. Un sollozo desgarrador brotó de su pecho, un lamento que resonó en el silencio que se había cernido sobre su puesto. «Perdóname, Elara», gimió Ricardo, su voz ahogada por las lágrimas. «Por favor, perdóname. Fui un estúpido, un miserable. Te traté como a una basura. Y ahora estoy cosechando lo que sembré. Mírame. No soy nada». Elara lo observó desde arriba, con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. No sentía alegría por su desgracia, ni venganza, solo una profunda tristeza por el hombre que había sido, y una justicia fría que se cernía sobre él. Las palabras de Ricardo, aquellas palabras crueles que la habían perseguido en sus noches de soledad, resonaron en su mente. «Eres una inútil, Elara. Este lugar muerto es todo lo que mereces.
Vuelve a tu gallinero, porque ese es tu lugar. Ahora, él era el inútil. Él era el que estaba en el polvo. Él era quien no tenía nada. Mírate, Ricardo, dijo el ara, su voz tranquila, pero con una autoridad innegable. Estás cosechando lo que sembraste, tal como dijiste. Mariela a su lado le tocó el brazo suavemente, como para recordarle que no estaba sola. Doña Elena se acercó, su rostro marcado por la preocupación, pero sus ojos llenos de apoyo. Yo te perdono, Ricardo, continuó el ara, su voz clara y resonante para que todos los que la rodeaban pudieran escuchar. Te perdono, no para salvarte a ti, sino para liberarme a mí, para liberar mi corazón de todo el rencor que me ató. Pero mi perdón no significa que olvide, y no significa que haya lugar para ti en mi vida. Ricardo levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, llenos de una esperanza desesperada. Pero el ara, la hacienda, el granero, no puedes darme una oportunidad, un trabajo, cualquier cosa. Yo sé trabajar la tierra. El ara negó con la cabeza lentamente. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Trabajar la tierra. Tú que despreciaste la tierra, que la llamaste muerta. Tú que me mandaste a mi gallinero porque no servía para más. Se acercó a la mesa, tomó una de sus bolsitas de yute, una de las más bonitas, con bordados de hierbas. Me dijiste que volviera a mi gallinero, Ricardo. Aquí está mi gallinero, dijo, extendiendo la mano y señalando con un gesto amplio, no solo su puesto, sino todo el vibrante mercado que ahora era parte de su vida. Este es mi lugar. Aquí es donde construí lo que tú jamás pudiste ni siquiera imaginar, y no hay espacio para ti en él. Las palabras de el ara, llenas de una verdad innegable, golpearon a Ricardo con la fuerza de un rayo. Su rostro se descompuso, y un nuevo torrente de lágrimas brotó de sus ojos. Ya no eran solo lágrimas de arrepentimiento, sino de una comprensión brutal de la magnitud de lo que había perdido y de lo que ella había ganado. «Por favor, el ara», suplicó Ricardo, arrastrándose un poco por el suelo. «No tengo a dónde ir. No tengo nada». El ara suspiró. Sentía piedad, sí, pero no la piedad que lleva a la debilidad. Sentía la piedad que nace de la fortaleza, de la compasión por un ser humano caído, pero sin la intención de levantarlo si él mismo no estaba dispuesto a hacerlo. «Vete, Ricardo», dijo el ara, con una voz suave, pero firme como una roca. «Vete y busca tu propio camino. Aprende a construir algo por ti mismo, como yo lo hice, sin pisotear a nadie». Ricardo, humillado más allá de lo imaginable, se puso de pie con dificultad. Sus ojos, llenos de un dolor insoportable, se fijaron por última vez en el ara, en su puesto, en la prosperidad que la rodeaba. Luego, con un último sollozo ahogado, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, arrastrando sus pies, su figura encorvada, una sombra de lo que alguna vez fue. El ara lo vio alejarse. No sintió triunfo, ni euforia, solo una profunda sensación de paz, de liberación. El ciclo se había cerrado. El peso que había llevado en su corazón durante 4 años, el eco de esas palabras crueles, se había desvanecido. Sus empleados, Mariela y doña Flora, se acercaron a ella, sus rostros llenos de alivio y admiración. Mariela la abrazó con fuerza. «Estuvo increíble, doña Elara», susurró Mariela, sus ojos brillantes. «Fue muy valiente». El ara le devolvió el abrazo, sintiendo la calidez de la joven, la lealtad de sus amigos. Miró a su alrededor, al bullicioso mercado, a sus productos, a la vida que había construido con sus propias manos. El granero, su gallinero, ya no era una humillación, sino un símbolo de su fuerza, de su resiliencia. Mientras lo veía alejarse, supo que finalmente era libre. Han pasado 2 años desde aquel día en el mercado, un martes que marcó el cierre de un doloroso capítulo y el inicio de una libertad inquebrantable. La imagen de Ricardo, consumido por la miseria y el arrepentimiento, desapareciendo entre la multitud, se había desvanecido en la memoria de el ara, dejando solo un eco distante. Lo que persistía era la paz,
una serenidad profunda que ahora habitaba su corazón, y la vibrante realidad de el renacer, un imperio de vida y propósito que se alzaba majestuoso sobre las tierras del olvido. El amanecer en el renacer era una sinfonía de actividad y promesas. El sol, aún bajo en el horizonte, teñía el cielo de tonos dorados y rosados, proyectando sombras alargadas sobre las estructuras que el Ara había levantado con sudor y determinación. El granero original, el mismo que Ricardo había despreciado, era ahora el corazón de un complejo bien organizado. Sus viejas tablas, una vez carcomidas y grises, habían sido restauradas con esmero, pintadas de un cálido color miel y protegidas por un barniz brillante. Un cartel de madera tallada, con un sol naciente y el nombre El Renacer, grabado con delicadeza, colgaba orgulloso sobre la puerta principal, recibiendo a los visitantes con una promesa de calidad y autenticidad. Alrededor del granero central, una serie de edificaciones nuevas y funcionales se habían erigido con el paso de los años. A la izquierda, un gallinero extenso y moderno, con paredes de madera y malla metálica, albergaba ahora a 500 gallinas ponedoras. El cacareo alegre de las aves era un coro constante, un sonido de vida que llenaba el aire de la finca. A la derecha, una construcción más robusta, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz natural, era la nueva panadería y cocina de mermeladas. Desde allí, el aire se impregnaba de un aroma embriagador a pan recién horneado, a duraznos cocidos con romero, a higos con anís, y a un sinfín de delicias que se preparaban con la misma dedicación y esmero que el Ara había puesto en su primer guiso. El Ara, ahora con 38 años, caminaba por los senderos de tierra compactada que conectaban las diferentes secciones de El Renacer. Sus pasos eran firmes, seguros, el eco de una mujer que conocía cada rincón de su mundo. Vestía un delantal de lino impoluto sobre un vestido de algodón fresco, su cabello recogido en una trenza pulcra y su rostro, antes marcado por la angustia, ahora irradiaba una calma y una fortaleza que inspiraban respeto. Sus manos, fuertes y hábiles, acariciaban las hojas de albahaca que crecían exuberantes en el huerto, un oasis de verdor que se extendía a lo largo de un riachuelo artificial que ella misma había diseñado para aprovechar el agua del pozo que Ricardo había considerado seco. «Buenos días, doña Elara», la saludó Mariela, apareciendo por la puerta del gallinero, con una canasta de huevos frescos en sus brazos. Mariela, ahora una joven de 18 años, se había transformado en una mujer hermosa y competente. Sus trenzas, más largas y gruesas, enmarcaban un rostro jovial y unos ojos vivaces que reflejaban la misma determinación que el Ara. Había terminado sus estudios de secundaria con honores, gracias al apoyo incondicional de el Ara, y ahora era la gerente de producción de huevos de El Renacer. Su salario le permitía no solo ayudar a su familia, sino también planear su propio futuro, quizás estudiando administración de empresas en la ciudad. «Buenos días, mi niña», respondió el Ara, con una sonrisa maternal que iluminaba su rostro. «¿Cuántos huevos tenemos hoy?» 175, doña Elara, dijo Mariela con orgullo, mostrando la canasta llena. Las nuevas gallinas están produciendo de maravilla. Y las de la sección 3, las que llegaron hace un mes, ya están poniendo sus primeros huevos. Elara asintió, su corazón henchido de orgullo. La visión de Mariela, tan capaz y dedicada, era una de sus mayores satisfacciones. No había tenido hijos biológicos, pero Mariela era para ella mucho más que una empleada. Era su hija del corazón, la heredera de su legado. «Excelente, Mariela. Asegúrate de que Mateo prepare la camioneta para el reparto de la mañana. Hoy tenemos que llevar 60 docenas de huevos a la cooperativa de la ciudad y 30 a la tienda de don Ramón». Mariela anotó en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. «Listo, doña Elara. Ya le dije a Mateo. Él y Raúl están terminando de cargar las mermeladas y los panes». Mientras Mariela se dirigía a la panadería, Elara se detuvo un momento a observar el huerto. Mateo, un joven de 25 años, de manos fuertes y mirada serena, estaba regando los tomates.
El huerto, que antes era una pequeña parcela, ahora se extendía por casi media hectárea, produciendo una variedad impresionante de hierbas aromáticas y hortalizas orgánicas que abastecían la cocina de El Renacer y se vendían frescas en el mercado. «Mateo, ¿cómo van esos chiles?», preguntó Elara acercándose a él. Mateo se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Van excelentes, doña Elara. Los de la nueva variedad están dando frutos grandes y picantes, perfectos para la nueva salsa que quiere probar». Elara sonrió. La salsa picante, una idea que había surgido de la creatividad de doña Flora, era el nuevo producto estrella de El Renacer. Doña Flora, la mujer mayor experta en conservas que Elara había contratado, se había convertido en una figura indispensable en la cocina, aportando su sabiduría y experiencia. «Perfecto, Mateo. Necesitaremos una buena cantidad para la producción de la semana». Elara continuó su camino hacia la panadería. Al abrir la puerta, el aroma a levadura, trigo tostado y dulces horneados la envolvió, un abrazo cálido que la llenaba de alegría. Doña Flora, con su gorro blanco y su delantal impecable, supervisaba a Raúl, un joven panadero que Elara había contratado hacía un año. Raúl, con las manos enharinadas, amasaba con destreza grandes cantidades de masa. «Buenos días, Elara», exclamó doña Flora, su voz risueña y su rostro sonriente. «El pan de centeno está a punto de salir, y la mermelada de durazno ya está lista para envasar». «¡Qué maravilla, doña Flora!», dijo Elara acercándose a los hornos, sintiendo el calor que emanaba de ellos. «Cada día me sorprenden más con sus creaciones». Doña Flora la miró con cariño. «Es que usted nos inspira, Elara. Nos da la oportunidad de hacer lo que nos gusta». En los últimos años, El Renacer no solo había crecido en producción y alcance, sino también en su impacto en la comunidad. Elara había creado 15 empleos directos, ofreciendo salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Jóvenes del pueblo que antes emigraban a la ciudad en busca de oportunidades, ahora encontraban un futuro en El Renacer. Las madres solteras, las personas mayores, todos aquellos que necesitaban una oportunidad, la encontraban en la finca de Elara. Además de los empleos, El Renacer se había convertido en un motor económico para la región. Elara compraba sus insumos a pequeños agricultores locales, la fruta para las mermeladas, el maíz para los panes, las semillas para las gallinas. Esto generaba un círculo virtuoso de prosperidad, donde el éxito de El Renacer se traducía en el bienestar de toda la comunidad. La vieja doña Elena, su primera mentora y amiga, seguía siendo una parte fundamental de su vida. Elara se aseguraba de que doña Elena tuviera siempre las mejores hierbas de su huerto y la apoyaba en su pequeño puesto del mercado, asegurándose de que nunca le faltara nada. El Renacer ya no era solo un negocio, era una institución. La historia de Elara, la mujer que había transformado un granero en ruinas en un emporio de vida, se contaba en cada hogar, en cada escuela. Era un faro de esperanza, un recordatorio de que la resiliencia y el trabajo duro podían superar cualquier adversidad. Los niños del pueblo, al pasar por la finca, señalaban el cartel con admiración, soñando con trabajar allí algún día. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja intenso, Elara se sentó en el porche de su casa, la misma casa que Ricardo había despreciado, pero que ahora ella había restaurado con cariño y convertido en un hogar acogedor. Tenía en sus manos una taza de té de manzanilla, una de las hierbas de su propio huerto, y observaba el ir y venir de sus empleados, el suave cacareo de las gallinas, el aroma a tierra húmeda y a pan recién horneado. Sus pensamientos volaron hacia el pasado, hacia aquella noche en el granero, cuando el frío y la desesperación la habían envuelto. Recordó las palabras crueles de Ricardo. «Eres una inútil, Elara. Este lugar muerto es todo lo que mereces. Vuelve a tu gallinero porque ese es tu lugar». Una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Qué equivocado estaba. Ese gallinero había sido el trampolín para su renacimiento, el lienzo en el que había pintado su obra maestra. «Volví a mi gallinero, Ricardo», pensó Elara, sintiendo una profunda gratitud.
no por él, sino por la fuerza que la adversidad le había revelado. Y lo convertí en un imperio de vida, de trabajo, de esperanza. No había amargura en su corazón, solo la certeza de que cada lágrima derramada, cada sacrificio hecho, había valido la pena. Había construido no solo un negocio, sino una familia. Mariela, Mateo, Raúl, Doña Flora, todos ellos eran parte de su legado, personas a quienes había dado una oportunidad y que a cambio le habían brindado lealtad y cariño. Miró a Mariela, que salía del granero con una sonrisa, conversando animadamente con Mateo mientras cerraban las puertas. Mariela ya no era la niña asustada que la había ayudado a empujar la carretilla por el barro. Era una joven mujer, llena de confianza y sueños, lista para enfrentar el mundo. El Ara sabía que el futuro de El Renacer estaba en buenas manos. Mariela tenía la inteligencia, la dedicación y el corazón para llevar el legado de El Ara aún más lejos. El Ara se levantó del porche y caminó lentamente hacia el granero, el primer granero, el que había sido su refugio y su punto de partida. Al entrar, el olor a heno fresco la envolvió, un aroma familiar y reconfortante. Las paredes, bien iluminadas por lámparas solares que había instalado, mostraban fotografías. Una de Mariela el día de su graduación, otra de doña Elena sonriendo en su puesto del mercado, una del equipo de El Renacer celebrando la primera gran venta. En un rincón, sobre un pequeño estante de madera, había un objeto solitario, el primer huevo, el que había marcado el inicio de todo, ahora seco y conservado como un tesoro invaluable. El Ara lo tomó entre sus manos, sintiendo su ligereza, su significado. No era solo un huevo, era el símbolo de su fuerza, de su capacidad para transformar la adversidad en oportunidad, la humillación en triunfo. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero o propiedades, sino en la capacidad de levantarse después de caer, de construir sobre las ruinas, de inspirar a otros. Su legado no era solo El Renacer, con sus cientos de gallinas, sus deliciosas mermeladas y sus hierbas aromáticas. Su legado era la Mariela que florecía bajo su guía, los empleos que había creado, la esperanza que había sembrado en su comunidad. Su legado era la prueba viviente de que, incluso cuando te dejan con un granero en ruinas, puedes construir un imperio que te eleve más allá de lo que jamás imaginaste. El Ara cerró los ojos por un momento, aspirando el aire de su granero, de su hogar, de su vida. Cuando los abrió, sus ojos brillaban con una luz de orgullo y una serena determinación. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una chispa de luz esperando ser encendida. Y a veces, esa chispa está dentro de ti. Solo tienes que atreverte a encenderla. ¿Te gustó esta increíble historia de superación y renacimiento? Si te emocionó la valentía de El Ara y su asombrosa transformación, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras. Y déjanos un comentario contándonos qué parte de su viaje te impactó más. Nos vemos en la próxima historia, donde la fuerza del espíritu humano siempre nos sorprende.